jovencitos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeritos. Bueno, si quieren empezamos y vamos a salir lo más rápido posible el día de hoy porque hoy solo tengo para concluir lo de la Corte Penal Internacional y hablarles un poquito de lo del examen del próximo 4 de marzo, creo que es jueves 4 de marzo. Entiendo que no sé si el calendario ya lo pasaron, pero creo que el día lunes tienen ustedes exámenes. Lunes, miércoles y viernes, y después tienen la primera semana de marzo, martes y jueves. Entonces, sobre eso vamos a hablar al finalizar lo poco que tenemos ya pendiente de la Corte Penal Internacional. Entonces, entre más rápido empezamos, más rápido terminamos el día de hoy. Bueno, como ya dijimos, pues el gran logro de la humanidad, un gran logro tener una Corte Penal Internacional, es, aparte de ser permanente, que sea independiente. Como se los dije a ustedes con antelación, la independencia, eso da justicia. Pero cuando se quería que se dependiera de las Naciones Unidas, prácticamente no iba a haber independencia. Y eso es lo que querían los estadounidenses, los chinos y los rusos, que existiera una Corte Penal Internacional, pero sometida a las Naciones Unidas. Y eso es lo que no quisieron el resto de países, porque si se tenía sometido a las Naciones Unidas, pues efectivamente iban a hacer siempre a lo que las grandes potencias requerían. Entonces, es un gran triunfo tener esta Corte Penal Internacional. Y dentro de los delitos que conoce la Corte Penal Internacional, como se los dije la vez pasada, está genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y el delito de agresión. ¿Qué es el genocidio? Pues el genocidio, alguna idea tenemos, pero creo que es una idea errada la que tiene la mayoría. Al considerar genocidio como una matanza, eso mucha gente yo he sabido, genocidio es matar, eso es lo que se tiene, matar, fusilar, asesinar, despedazar gente, eso es lo que se tiene como concepto de genocidio. Y quizás porque el nombre se oye como desgarrador para planteárselo y dirigírselo a una persona porque asesinó a otras personas. Pero genocidio no es eso. Genocidio no solo es matanza. Tenemos que diferenciar lo que es un asesinato, un múltiple asesinato, donde una persona puede matar a 100 personas.
Un sujeto que mata a 100 personas, ¿será que es genocida? Un sujeto que mata a 1000 personas, ¿será que es genocida? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que tenemos que entender y darle ese matiz de diferencia frente a matanzas, frente a otros delitos atroces? Pues es necesario recordar que el delito de genocidio se estipuló porque viene desde la Convención Internacional contra el Genocidio en el año de 1948. Fue el 9 de diciembre del 48, coincidentemente un día antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Porque las potencias vencedoras, después de cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, pues se dieron cuenta de las atrocidades que habían cometido los nazis, especialmente contra los judíos. Imágenes desgarradoras, imágenes inigualables e inaguantables. Ahí fue donde empezó a surgir la idea de que esto tiene que tener otra denominación. Lo que se hizo tenía que tener otra definición. Entonces, ¿qué es el tema de genocidio? A raíz de esa convención del 48, que vale la pena hacer énfasis, a raíz de esa convención del 48, se obliga a todos los estados de las Naciones Unidas a regular dentro de sus legislaciones internas, sus códigos penales, el genocidio como una figura nueva. Y efectivamente a través de eso, pues todos los estados empezaron a crear el tipo penal del genocidio. También aparece ahí que el delito es imprescriptible. Aparece, aparte de la definición, la posibilidad de ser juzgado por un tribunal penal internacional. Entonces, ¿el genocidio qué es? Lo tenemos acá en nuestro Código Penal. O sea, no vamos a inventarnos el agua azucarada. Principio de legalidad, aquí está en su Código Penal. El 376 nos habla del genocidio. ¿Qué es el genocidio? La particularidad que tiene el genocidio es que tiene un elemento subjetivo especial distinto al dolo. ¿Y eso qué es? Pues eso es lo que vamos a ver en teoría jurídica del delito, pero empezando, existe un elemento subjetivo ahí especial, que es, comete genocidio el que tenga como propósito, ojo, ese propósito es la gran diferencia de cualquier otro delito, la palabra propósito, con el propósito, dice. Propósito, su propósito es esto. Voy a matar a todo mundo, a esta gente, con un propósito. Si no tiene ese propósito, no es genocidio, es matanza, es lesa humanidad, es cualquier otro delito atroz o múltiple asesinato o cualquier cosa. Pero si tiene ese propósito, eso es algo que va más allá, si tiene ese propósito, dice, ¿cuál es el propósito? El de destruir total o parcialmente a un grupo. Ojo, es su propósito. O sea, la diferencia es, hay un sujeto que mata a 1000 personas sin ese propósito, no es genocidio. Ahora, aquel sujeto que mató a 10 personas con ese propósito, es genocidio. O sea, el propósito es lo más importante aquí, porque el propósito lo que requiere es el ánimo que tiene de destruir total o parcialmente a un grupo. Si el propósito es, o la razón de matar a esta gente sin ni un propósito de destruir total o parcialmente un grupo, sino solo matar a miles de gentes por matarlas, no es genocidio. Y ahí nos confundimos porque creemos que genocidio solo es matanza, y no. Es cualquier acto que se haga con ese propósito de destruir, de desaparecer un grupo. Con el propósito de desaparecer un grupo. Ese es el objetivo. Y cualquier acto puede ser
siempre y cuando se establezca ese propósito. Por ejemplo, sin matar gente puede haber genocidio, sí, y mucho más. Sin matar gente, sin matar gente. ¿Cómo logramos un genocidio sin matar gente? Bueno, primero, tener el propósito de destruir total o parcialmente a un grupo. Entonces, esterilicemos a los de ese grupo. Esterilicémoslo. ¿Con qué finalidad? Para que ya no se vuelvan a reproducir jamás. Ah, muy bien. Ese es genocidio. Porque usted, su propósito es destruirlos, desaparecerlos del faz de la tierra. Y sin matarlos, los esteriliza y ya no pueden tener hijos. Dentro de 60 años ya no va a haber ese grupo. Ese es el genocidio. También separar niños y niñas, por ejemplo. O hacer violaciones para que se embaracen mujeres de un grupo para ya mezclarlos con otro grupo. Con eso también es genocidio, siempre y cuando lleve la intención, el propósito de destruir totalmente ese grupo, porque imaginémonos que existe un grupo ZX, pongamos, un grupo Z, por no nombrar a ninguna particular, un grupo ZX que vive independiente, que viven solo ellos, un grupo de 100 personas o 1000 personas, o tienen una colonia, solo ellos, se mezclan entre ellos, se casan entre ellos, tienen su cultura, su historia, su sangre, su raza, todo ese grupito, y usted no los quiere. Y lo peor que ellos no se relacionan, no se mezclan con nadie más que son su grupito. Ahí empieza el genocidio. Entonces usted dirá, bueno, voy a provocar violaciones para embarazar a tantas personas, tantas mujeres, para que ellos ya ahí ya se mezclen. ¿Cuál es su propósito? Desaparecer al grupo. Ese ya es genocidio. O sea, genocidio no es solo la matanza en sí, puede ser la separación de niños que se los lleven a otros lugares para que ya no florezca más ese grupo. Eso es genocidio. El genocidio, la particularidad es la intención más allá de querer desaparecer un grupo. Usted puede matar a 10,000 personas, pero si no tiene esa intención de desaparecer, sino simplemente por un conflicto o lo que sea, mata, pero sin esa intención de desaparecer, que es ese odio racial, no es genocidio. Y aquí viene con la diferencia con lesa humanidad, porque lesa humanidad regularmente, y además así lo dice la jurisprudencia de la Yugoslavia, lesa humanidad son acciones generalizadas o sistematizadas por parte de los gobernantes de un Estado o líderes políticos de un Estado, líderes, que ellos hacen acciones generalizadas o sistematizadas, dándole bien en el sistema para neutralizar o atemorizar a la población civil. El tema del delito de lesa humanidad es que este delito se multiplica. Se puede cometer lesa humanidad por diferentes acciones. Y puede ser la matanza en sí, que el gobernante o un líder político de un gobierno diga, bueno, matemos a mucha gente, pero sin aquel propósito del genocidio, sin ese propósito del genocidio, matemos a mucha gente solo para entender que aquí mandamos nosotros. Ahí hay lesa humanidad. No genocidio porque él no tiene la intención de desaparecer su grupo, su gente, porque él pertenece a esa gente. No tiene intención simplemente de amedrentar o asegurar que él tiene el poder. Es lesa humanidad. O querer matar a ciertos personajes o ciertas profesiones sistemáticamente. Eso es genocidio. Esa es lesa humanidad. Pero la lesa humanidad también se da por violaciones forzadas.
en forma generalizada o sistemática, por desapariciones forzadas, por persecuciones también se puede dar el delito de lesa humanidad. Esto es sin el propósito anterior. Este es solo en forma generalizada o sistemática para amedrentar a la población. Y es ahí donde ellos tienen todo el poder y se necesita que venga un ente internacional. Recordemos que el ente internacional, que es la Corte Penal Internacional, se basa en la complementariedad, que lo que rige es que primero permite que el Estado juzgue. Pero en estos casos, cuando ese gobernante es todopoderoso y que no puede haber nada contra él y que no puede procesar a nadie, no se puede procesar a nadie, ahí sí entra la Corte Penal Internacional. Eso es lo interesante de la Corte Penal Internacional, que quizás algún día esta Corte Penal Internacional se pueda trasladar a otros tipos de delitos que se tienen dificultad de ser juzgados en los estados, posiblemente. Lo bueno es que esta corte apenas empieza, tiene 20 años, pero tiene que ir modificándose en un momento dado, pero es un gran paso para la humanidad. El siguiente tipo penal que conoce la Corte Penal Internacional es lo relativo a los crímenes de guerra. Al entender los crímenes de guerra, valga la redundancia, vamos a comprender muchas cosas que yo sé que en su cabecita están floreciendo. Por ejemplo, el crimen de guerra siempre lo explico utilizando una frase coloquial que todos lo hemos dicho, todos. Y lo peor que creemos en esa frase, cuando decimos en el amor y en la guerra, todo se vale, eso decimos, lo hemos dicho. En el amor, en la guerra, todo se vale. Pues no es cierto. Quizá en el amor sí, pero en la guerra no. En la guerra tiene normas. La guerra tiene normas. No creamos que un conflicto armado interno e internacional, ahí se van a hacer uso de cualquier situación para ganar. No, hay normas, hay leyes de guerra. Y al tener esas leyes y normas de guerra se deben de respetar, porque el que no las respete se convierte en un criminal de guerra. Por eso son crímenes de guerra. Quien no respete las normas de la guerra se convierte en un criminal de guerra. Ahí están los crímenes de guerra. ¿Qué leyes existen? Pues las leyes de la guerra. Ustedes saben que el ser humano siempre ha vivido en conflictos internos o internacionales. Y entonces se ha regulado la guerra desde 1800, se viene en 1890, se viene regulando, 1907, 1910, 12, siempre ha ido regulándose la guerra, siempre. El evitar usar armas que destrozan al ser humano, que destrozan los pies del ser humano, que destrozan los órganos internos del ser humano. Eso son unas cosas que se han evitado el uso de esas armas. Entonces hay normas. Los convenios de Ginebra, que son los más famosos del año de 1949, ahí sintetiza varias normas. Los convenios de Ginebra pues son normas mundiales, son convenios ratificados por todos los estados. Y ahí señala las normas de guerra, que se prohíbe, por ejemplo, el castigo o los malos tratos a los prisioneros de guerra. ¿Ya? Un prisionero de guerra tiene que tener todos sus derechos y garantías. El que viole esos derechos y garantías de los prisioneros de guerra se convierte en criminal de guerra. El que ataca a población civil no combatiente, se convierte en un criminal de guerra. Aquí hago un paréntesis. Las películas son interesantes. Yo ya les he mencionado dos, no les voy a mencionar una tercera en relación a este tema. Y para que se den cuenta, es ilustrador. En
está un grupo de soldados norteamericanos custodiando su embajada cuando en no sé en qué parte del mundo, cuando es atacada su embajada y la población civil repleta, pero ellos reciben ataques de estas personas. Entonces ellos repelen el ataque y se enfrentan con esta gente. A raíz de esto son llevados a los tribunales de guerra, a los tribunales militares estadounidenses y son juzgados. O sea, para que se den cuenta que hay guerra, hay reglas. No se puede irrespetar los derechos de los prisioneros de guerra. No nos creamos en aquellas películas que vemos de Rambo y que no, hay que respetar los prisioneros de guerra. Cuando se violentan esas normas, entonces se cae en el delito de criminal de guerra. El ataque a escuelas. El quien ataca a escuela se convierte en criminal de guerra. El quien ataca a hospitales, el quien ataca o destruye monumentos históricos se convierte en criminales de guerra. El quien no rescate a los náufragos, aunque sean y son del bando contrario, si su barco destruyó al otro barco de otro país combatiente y mira náufragos, tiene la obligación de rescatarlos, de salvarlos y ponerlos como prisioneros de guerra. Y el que no lo hace se convierte en un criminal de guerra. Esos son los crímenes de guerra. O sea, hay en una guerra hay normas. Y suena paradójico lo que voy a decir, pero es cierto. Suena paradójico y lo siento. Que cuando se da esto y con estas leyes, se trata de ser un poco más humano en los conflictos armados internos e internacionales. Porque al menos hay normativas que defienden al ser humano, especialmente vencido, derrotado, enfermo o herido, a la población civil. Ahí entra mucho la Cruz Roja Internacional, porque la Cruz Roja Internacional es el sistema de protección de derechos humanos en conflicto armado interno e internacional. Cuando no hay conflicto armado interno ni internacional, entra el sistema de protección internacional de derechos humanos. Pero aquí entra el derecho internacional humanitario. Y ahí está la la Cruz Roja Internacional. Que la Cruz Roja Internacional está inmiscuida en todos los conflictos, velando por heridos, por enfermos, por náufragos, por población civil y por esos monumentos históricos, y velando para que se evite usar armas que hacen daño y que están prohibidas en la humanidad. Es paradójico, porque un balazo, obviamente, ¿va? Pero la idea es paradójico, pero tratar de ser más humano, y yo creo que en un momento dado se ha logrado, porque ya no existe aquella frase que se oye también coloquialmente donde dice vamos a crear la guerra sin cuartel. Eso no existe. Una guerra sin cuartel significa vamos a atacar sin prisioneros de guerra. Eso nunca puede existir. Prisioneros de guerra siempre van a existir, porque cuando hay enfrentamientos de una otra naturaleza, cae herido o simplemente se rinde, y estas personas tienen que ser llevadas a ser prisioneros de guerra. Entonces, hay un ejemplo, hace como unos 10 años, más o menos, recuerdo, salieron en las noticias cuando empezaba lo de Guantánamo, después de la invasión de Estados Unidos a Irak. Ahí Estados Unidos logró aprender a varios prisioneros de guerra, y todavía están ahí en Irak, en Guantánamo. Y me recuerdo que en esa época fue noticia mundial cuando una pareja de soldados norteamericanos maltrataban,
les tiraban cosas, pestilencias a los pobres prisioneros, incluyendo los hacían tener relaciones sexuales públicas, o sea, una cosa horrible. Fueron descubiertos por cámaras y a raíz de eso fueron capturados y procesados en Estados Unidos por crímenes de guerra. O sea, es de respetar las normas de la guerra. Eso es crímenes de guerra. El que no respeta las normas de la guerra, pues efectivamente será criminal de guerra. El que mata a población civil o ataca a población civil en conflictos armados, pues es crímenes de guerra. Y de último, pues tenemos el otro delito de agresión. Miren, el de agresión fue hasta el año 2017 donde ya se puso de acuerdo la Corte Penal Internacional. Recordemos que esto es nuevo. Entonces, el delito de agresión, lo que significa, llegaron a la conclusión es que en concreto es la invasión que hace un estado a otro estado. Es invadir. Es como que Bukele diga, bueno, vamos a anexar Guatemala a El Salvador porque esa tierra es nuestra y nos invade. Ahí Bukele se va por criminal de guerra. Y miren lo importante de la Corte Penal Internacional. En ese ejercicio hipotético, ¿verdad? Es por hipotético. ¿Quién juzgaría a Bukele en Salvador y en Guatemala si él mandaría todo ese territorio? Por eso la importancia de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, pues, ha sido bastante criticada, ha tenido varios problemas y uno de ellos ha sido el propio gobierno de Estados Unidos o los estadounidenses. Como se los dije la vez pasada, los estadounidenses fueron los pioneros, los que estaban instando a que existiera una Corte Penal Internacional. Pero con la condición que ellos la controlaran. Y eso fue lo que el otro grupo no quiso. Y dijo, vamos a crear un tribunal, pero independiente de las Naciones Unidas. Y eso ya no le gustó a Estados Unidos y por eso Estados Unidos se alejó totalmente de la Corte Penal Internacional y ha sido un bloqueo, porque ha bloqueado tanto a la Corte Penal Internacional derivado de unos convenios bilaterales que firmó con muchos países. Muchos países firmaron los convenios bilaterales entre Estados Unidos y cada uno de los países con la idea de bloquear la Corte Penal Internacional. ¿Y cómo se bloquea? Pues estos convenios bilaterales lo que dicen es que en caso que la Corte Penal Internacional requiera a un ciudadano estadounidense, este estado está obligado a entregárselo primero a Estados Unidos. Entonces, ha tenido, y ustedes pueden buscar noticias de la Corte Penal Internacional y van a encontrar una cantidad de bloqueos de parte de Estados Unidos. Últimamente creo que hubo uno directamente entre el fiscal de la Corte Penal Internacional con Estados Unidos. Y de plano, como está de moda quitarle visa, pero le quitaron la visa. Pero esos son los bloqueos que ha tenido la Corte Penal. Yo creo mucho en la Corte Penal Internacional, creo mucho en esa independencia internacional que no pertenezca a las Naciones Unidas. Creo mucho en la permanencia. Hay muchos que la critican y puede tener razón porque ya llevamos 20 años. Este año cumplimos 20 años. Para Guatemala cumplirá 10 años porque empezó en el 2012. Pero mi esperanza es que un día esa competencia de la Corte Penal Internacional quizás se pueda ampliar a otros delitos, a otros crímenes que le hacen daño a la población, porque un Estado a veces no es competente, no tiene la capacidad cuando se puede tener mucho poder, no se puede. Es ahí donde se necesita un ente internacional como la Corte Penal Internacional, que sea de paso. Primero permite, primero se abstiene, no puede hacer nada hasta que vea que en la justicia interna es
imposible juzgar, no existen los métodos, las condiciones, o simplemente existe una negligencia o miedo al actuar. Es ahí donde sí entra la Corte Penal Internacional. Ya van 20 años, pero confiamos en que se siga la Corte Penal Internacional, y quién quita que vaya a haber un momento en que pueda hacerse para otros delitos, que creo que tanta falta le hace. Don Emerson. Licenciado, perdone, la Corte Penal Internacional fue fundada en el 98, dijo la vez pasada, y empezó a investigar, digamos, a llevar casos en el 2002. Y dijo algo vigente. Empezó a ser vigente en el año 2002. Ajá, y en el 2012 me recuerdo que dijo que se había dictado la primera sentencia, y en ese mismo año fue que se anexó Guatemala, o ¿cómo está la situación? Así es, en el 2012, Guatemala suscribió el Estatuto de Roma, se adhirió a la Corte Penal Internacional, y en ese año 2012 pues salió sentenciado el primer caso, que es Lubanga. Lubanga era un militar del Congo que por crímenes de guerra, porque recolectaba menores de edad para el servicio militar. Primer caso de la Corte Penal Internacional, y creo que ha conocido unos 3 o 4 casos más. Esas son las críticas que tiene la Corte, porque es muy poco caso a todos los años, pero no es fácil en el ámbito internacional, hay muchas aristas en cada uno de los estados, no es tan fácil. Pero yo confío y de veras le tengo una fe a la justicia internacional, porque es el apoyo de todas las naciones frente a una pequeña población que a veces necesita ese auxilio, ese apoyo internacional. Entonces yo creo que van a pasar muchos años, quizás nuestros nietos van a ver otro tipo de justicia ya internacional, que tanta falta le hace. Don Alan Galvez. Buenas noches, licenciado. Una consulta. ¿La Corte Penal Internacional también pudo haber juzgado a Ríos Montt? Mire, don Alan, se recuerda que yo les dije que la Corte Penal Internacional empieza a funcionar en el año 2002. Y les manifesté que se basan en principio de legalidad, principio de no retroactividad. Para Guatemala, hasta en el año 2012. O sea, solo los casos que se ocurran a partir del año 2012 en adelante puede conocer la Corte Penal Internacional. Antes no. Gracias, licenciado. Ok. Bien, compañeros, otro comentario, por favor. Bien. Entonces vamos a hablar sobre el examen y con eso concluimos. Bueno, el examen, compañeritos, como les dije, está programado para el jueves 4 de marzo. Va a entrar hasta lo que miramos el día de hoy, hasta lo que es la Corte Penal Internacional. Hasta ahí termina el primer parcial. Y también quería decirles que se lean los primeros 30 artículos de la Constitución y el libro de César Beccaria. César Beccaria, los 30 artículos de la Constitución, primeros 30 artículos de la Constitución, y hasta lo que vimos el día de hoy entra el primer parcial. Por favor. El examen va a ser el jueves 4 de marzo. Creo que ya les dieron a cada uno de ustedes, por ejemplo, ya reportamos la contraseña o la clave que hay que poner, es en Classroom. Se conectan en Classroom y ahí ya empieza el examen, que creo que es a la hora que se le... hasta la hora que creo que le dicen en el calendario de exámenes, es la hora que empezamos. No es tan difícil porque a la larga la situación no permite hacer un poquito más exigente, ¿verdad? Pero la idea es que cada uno pues se vaya esforzando para su propio conocimiento. ¿Estamos, compañeros? ¿Cuánto tiempo va a durar el examen, licenciado? La hora que se les asigna. No se preocupen. Muy bien, muchas gracias. Okay.
Lic, buenas noches, solo con una consulta. El libro de César Beccaria, ¿hasta qué página más o menos? No, Todo, todo. doña Melanie, es para su cultura. Le va a encantar, va a ver. Le va a gustar. Gracias. Bueno, Lic, buenas noches. sí, don Carlos. Sí, buenas noches. Mucho gusto, Lic. Disculpe, ¿es en Classroom, es el que creamos primero, Lic, o va a ser otro nuevo? Perdón, En el primero, ¿cómo es en el primero? el que tenemos ahí en clase. Uy, no sé, es que a ustedes les mandan el calendario y les dicen de una vez a qué clave es. Ustedes se meten ahí a esa clave en Classroom. Ok, muchas gracias, Lic. Miren, Licenciada, buenas noches. estoy hablando con gente que es pero super pilas, hombre, me extraña. Yo los admiro mucho a ustedes, he visto yo. Muy bien, entonces yo creo que ya su calendario, me imagino que ya está subido en la plataforma de la facultad y ahí encuentran todo eso, el horario, el Classroom y la clave para ingresar. Doña Karen. Buenas noches, licenciado. Fíjese que el tercer semestre aún no tenemos publicado nuestro horario de exámenes. Por eso, se los van a publicar hoy o mañana, seguro, pero lo estoy avisando que ustedes van a tener el examen el día lunes de Derecho Constitucional. Bueno, licenciado, gracias. Sí, no se preocupe. Bueno, buenazos, pasen buena noche. Nos miraríamos entonces a la hora del examen. Durante los exámenes no tenemos clase, no se preocupen. Mejor estudien. Nos miramos. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, gracias. Cuidan ustedes, gracias. Buenas noches, licenciado.